A2 es de esos personajes que se ven increíbles en figura, pero también de los que más fácil pueden quedarse solo en se ve bien en promo. Porque una cosa es que A2 esté bonita y otra muy distinta es que realmente funcione como una figura articulada de colección. Así que hoy vamos a revisar esta Figma como se debe: presencia, poseo, acabado y si de verdad vale la pena. Bienvenidos a Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises y hoy vamos a ver esta A2 Figma con enfoque real de compra. ¿Qué ofrece, qué limita y para quién sí tiene sentido? A2 no depende solo del diseño para funcionar, depende muchísimo de actitud. Tiene una presencia muy específica, fuerza, frialdad, agresividad contenida y una silueta que puede verse brutal o completamente plana, según cómo esté resuelta. Por eso, una A2 articulada solo vale la pena si logra dos cosas: verse bien quieta y verse todavía mejor cuando la empiezas a posar. En ficha, esta pieza viene como una Figma de A2, con el enfoque clásico de la línea, articulación, accesorios y opciones de display. Y eso aquí sí importa, porque A2 no es un personaje que se sostenga solo por estar parada, necesita expresión, postura y algo de agresividad visual para sentirse correcta. Entonces, en teoría, esta figura promete justo eso: una A2 que no solo puedas exhibir, sino una A2 a la que sí puedas construir presencia. Vamos con la caja. Y aquí, siendo honestos, en una Figma no espero lujo tipo Premium Scale. Lo que sí espero es claridad. Una presentación limpia, que se entienda bien qué incluye, y que desde el empaque se vea como una figura articulada seria y no como algo genérico. Aquí la presentación va bastante bien por este lado, no busca impresionar de más, pero sí acompaña correctamente la experiencia. Ya en el unboxing, lo primero que importa no es solo cuántas piezas trae, importa cómo se siente la experiencia real de abrirla y montarla. En una figura articulada, yo siempre reviso esto: protección, acomodo de accesorios, qué tan claro se siente el producto desde el blister, y si el armado inicial se ve cómodo o ya desde aquí te empieza a pedir demasiada paciencia. Porque una pieza así puede traer muchas opciones, sí, pero si desde abrirla ya se siente incómoda o delicada además, eso también cuenta. Primera impresión honesta, sí da buena lectura de A2, la silueta funciona, el cabello sí ayuda bastante a construir presencia, las armas hacen que no se sienta vacía visualmente, y el conjunto sí transmite esa energía más agresiva y más seca que define mucho al personaje. Además, algo importante en una figura así es que no se vea bien solo de frente. Tiene que aguantar varios ángulos, porque justamente la promesa de una Figma es que tú puedas construir el display. Y aquí, de entrada, sí se siente que hay material para eso. Lo mejor de esta A2, para mí, está en 4 cosas. Primero, la identidad del personaje sí está bien aterrizada. No se siente como una versión genérica, sí conserva dureza, tensión y ese lado agresivo que esperas de A2. Segundo, los accesorios sí tienen valor real. No están ahí solo para inflar la lista. Se ayudan a cambiar la lectura de la figura y a que no se quede en una sola versión visual. Tercero, el valor de poseo sí es parte central del producto. Aquí no compras solo una escultura pequeña, compras la posibilidad de ajustar a intención, postura y composición. Y si una Figma está bien resuelta, eso cambia muchísimo cómo se percibe en vitrina. Cuarto, sí tiene potencial de display serio, y esto me importa bastante
Porque hay figuras articuladas que sí sirven para moverlas, pero no necesariamente para exhibirlas con fuerza. Y A2 necesita justamente eso, que incluso ya quieta, se siga viendo como una pieza con carácter. Entonces, cuando una figura articulada sí logra verse bien de cerca, sí aguanta varios ángulos, y además sí conserva identidad de personaje, ahí ya hay valor real de colección. Ahora, ¿dónde sí hay que ser más exigentes? Porque una Figma puede estar bien planteada en concepto, pero aún así quedarse corta en ejecución. Aquí, yo revisaría especialmente esto. ¿Qué tan naturales se ven las articulaciones? Si rompen mucho la silueta o si se integran razonablemente bien. ¿Qué tan firme se siente al posar? Sobre todo cuando ya le colocas armas y buscas algo con más intención. ¿Y qué tanto conserva presencia cuando está quieta? Ese punto, para mí, es clave. Porque si una figura articulada solo se ve bien después de pelearte demasiado con ella, entonces no está tan redonda como debería. La buena articulación no debería sentirse como compensación, debería sentirse como valor añadido. Y en A2 eso pesa todavía más, porque si la postura no acompaña, la figura pierde bastante rápido parte de su fuerza visual. Y aquí viene el contexto que sí ayuda a decidir en compra. Esta A2, para mí, no compite realmente contra una premium a escala grande, compite contra otra necesidad. Compite contra la idea de quiero una A2 que pueda posar, que pueda cambiar de expresión y que me dé una presencia más seria en display sin irme todavía a una pieza estática más grande. Y aquí sí vale la pena mencionar algo rápido. Si ya conoces o incluso tienes el A2 Nendoroid, la diferencia importante no es solo tamaño. El Nendoroid funciona bien si lo quieres en una versión más compacta, más estilizada y más carismática del personaje. La Figma, en cambio, busca otra cosa, una lectura más cercana al diseño original, una silueta más seria y una presencia más de figura articulada de colección que de pieza chibi. Entonces, la pregunta correcta no es cuál de las dos está mejor, la pregunta correcta es cuál te da la experiencia que tú buscas. Si quieres carisma, formato compacto y una versión más simpática de A2, el Nendoroid tiene muchísimo sentido. Pero si quieres una A2 más fiel en proporciones, con poses más agresivas y con una presencia más sobria en vitrina, entonces esta Figma es la que empieza a justificar mejor su lugar.
Veredicto final. Esta A2 sí puede valer la pena, pero la compra correcta depende muchísimo de lo que tú busques. Si quieres una A2 más compacta, más estilizada y más enfocada en carisma, incluso el Nendoroid puede cubrir bien esa necesidad. Pero si lo que buscas es una lectura más cercana al diseño original, más presencia en pose y una experiencia articulada más seria, entonces esta Figma sí tiene más argumentos. Mi punto aquí sería este. ¿No la comprarías solo por ser A2? La comprarías si de verdad te importa el valor de una figura articulada bien aprovechada. Porque cuando una pieza así funciona, no solo te da el personaje, te da varias maneras buenas de exhibirlo. Y esa, para mí, es la mejor razón para que una Figma sí tenga sentido dentro de una colección. Ahora dime tú, ¿a A2 la prefieres como figura articulada? ¿O te gusta más una línea más compacta como un Nendoroid? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y sigue aquí en Ultimate Level Gaming. Y si quieres que después comparemos mejor cuando sí conviene una figura articulada frente a una pieza más estática o más estilizada, también lo podemos llevar a otro video, porque ahí es donde la compra real se pone todavía más interesante. Nos vemos en el próximo video.